Prendo hasta que lo vaya a usar, ¿no? Buenos días. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les damos la bienvenida a esta sesión de la jornada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, titulada Violencias encarnadas y experiencias de resistencia. En esta sesión dialogaremos sobre las violencias que enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos sociales, recuperando las experiencias de resistencia que se construyen de manera individual y colectiva. Para esta sesión nos acompañan con los siguientes temas: Montserrat Gómez Ornelas, que nos va a hablar de la gestión de la cultura por las mujeres en el campo artístico; Nayeli Itzel Miranda Andrade, que nos va a hablar sobre los vínculos feministas y experiencias de mujeres participantes de los contextos literarios en Tijuana; Ana Paulina Sánchez Rubio, que nos hablará sobre músicas en resistencia, Classical Femmes, relatos de un ensamble imposible; y Ana Valeria Rodríguez Barrientos, que nos presentará su tema La violencia no es un juego, mujeres que existen y resisten en el entramado de los videojuegos. Voy a permitirme presentar a nuestras participantes dando algunos datos sobre sus trayectorias. Montserrat Gómez Ornelas es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, es maestra en Estudios Socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo, donde realizó su tesis de investigación titulada Sonidos Emergentes, procesos de autogestión en 3 proyectos musicales en Mexicali, Baja California. Es profesora en la Facultad de Artes de la UABC, es miembro activo de la Red de Gestoras Culturales México, es miembro fundador de Nuevas Texturas AC, productora y locutora responsable de Que Nadie Hable, programa radial en UABC Radio desde 2012 a 2019, es productora y locutora responsable de Nodo, programa radial en UABC Radio desde 2023. Su formación como gestora incluye las áreas de periodismo cultural, estrategias de participación de la audiencia y métodos de mercado, museos como espacios para la acción educativa y cultural, comunicación y marketing para proyectos artísticos y emprendimientos culturales, entre otros. Y su trabajo investigativo se centra en temas como la autogestión creativa y la creación de proyectos culturales. Bienvenida, Monse. Nayeli Vieira Miranda. Nayeli Miranda Andrade, que está con nosotros de manera virtual. ¿Está Maricruz allá? ¿No, verdad? ¿Sí? Ay. Hola, Nayeli. Nayeli es estudiante de la maestría en Estudios Socioculturales en el Instituto de Investigaciones Culturales. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la UABC. Sus intereses de investigación son las autorrepresentaciones, autobiografía y poesía de mujeres y mujeres en contextos literarios. Nayeli ha publicado poesía en plataformas digitales y físicas y es integrante de la colectiva feminista interseccional Plumas Auroras. Bienvenida, Nayeli, muchas gracias por acompañarnos. Ana Paulina Sánchez Rubio es doctorante en estudios socioculturales por el Museo y filósofa por la UABC. Desde 1998 fue miembro de la Orquesta Juvenil de Mexicali, Sinfónica y Juvenil de Tijuana, Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México y la Orquesta de Cámara de Mexicali, donde continúa siendo miembro ocasional. De 2014 a 2019 se desempeñó como maestra de instrumento en la Orquesta Centinela. En 2018 formó el ensamble Classical Femmes junto con Andrea Ruelas, Astrid Ruelas y Leslie Sandoval, quienes buscan proyectar la escena local de la música formal experimental libre en colaboración con artistas creadoras inter y multidisciplinarias de la región. Con esta propuesta fueron acreedoras de la beca Fondarte en 2020 para las actividades artísticas y culturales independientes de Baja California. Actualmente trabaja en el IC Museo como desarrolladora de contenidos en el área de servicios educativos y en el programa de talentos artísticos del ICBC. Sus líneas de investigación son música, representaciones y políticas públicas. Bienvenida, Paulina. Ana Valeria Rodríguez es estudiante de doctorado en estudios socioculturales por el IC Museo de la UABC,
Es maestra en Psicología Social y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una estancia de investigación en el Center of Excellence in Game Culture Studies de la Universidad de Tampere en Finlandia. Ha sido profesora de asignatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en distintos planteles de educación media superior. Está interesada en la investigación del entramado de los videojuegos, las redes sociodigitales, juventudes, culturas digitales y los espacios masculinizados desde perspectivas de género y feminismo. Es miembro del Seminario de Investigación en Juventud y Cultura Digital de la UNAM. Bienvenida, Valeria. Y bueno, para comenzar le voy a ceder la palabra a Montserrat Gómez Ornelas. Ahí está, ¿sí me escucho? Sí, ahí está. Bueno, primero agradecer a la doctora Susana Gutiérrez por la invitación, por la creación de estos espacios tan necesarios para nosotras como mujeres, como investigadoras, como académicas en este sentido. Y bueno, agradecer igual también a las compañeras que están aquí también aportando sus conocimientos. Y bueno, entonces iniciando con esta participación. Ahí está mi presentación. Ok, voy a sacar el micrófono porque me siento muy extraña con él ahí. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poquito, voy a abordar el tema de la gestión de la cultura por mujeres dentro del campo artístico. Como bien ya mencionaba la doctora Susana, he tenido la oportunidad de trabajar desde estas áreas de conocimiento, no solamente en la cuestión académica, sino desde la práctica. Antes de la academia, yo comencé a trabajar en estos ámbitos de la gestión cultural, ¿no? Luego ya entré acá a estudiar y vi que había posibilidad de trabajar con este tipo de temáticas. Entonces, abordando este tema, que de repente fue como un poquito complejo el pensarlo desde esta perspectiva como mujer, porque quizá, y en el documento que redacté mencionaba, ¿no?, esta situación en la cual existe como este temor personalmente de saberme feminista, ¿no? O sea, de saber que existen estas formas a través de las cuales estamos atravesadas como mujeres, y de repente este temor también por el estigma de la sociedad de vernos o sentirnos como señaladas como, es la feminista, ¿no? O es la loca, o es la que va a venir a estar diciéndonos o quejándose, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo estuve estudiando la maestría, pues nunca pensé en abordar la temática desde esta cuestión del feminismo o de el ser mujer, ¿no? Entonces, hoy que se me abre la oportunidad gracias a estos espacios que generan, en este caso la doctora Susana, y retomando como esto que se realiza de la no violencia hacia la mujer, pues me encuentro como parte de estas situaciones de violencia en las que muchas mujeres, no solamente en este campo, nos encontramos atravesadas, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, si puedes, gracias, hablar de la gestión cultural. ¿Qué es la gestión cultural? Tendríamos que primero nada más brevemente hacer como una reflexión en torno a qué es la gestión cultural, y bueno, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes pues nos menciona que son todas estas acciones o los pasos que se deben de llevar a cabo para la realización exitosa de un proyecto cultural de cualquier índole, independiente de las dimensiones políticas, sociales y operacionales. Entonces, la gestión cultural se ha dado o se ha entendido desde la práctica, porque es una disciplina muy joven aún, que está iniciando en esto de la profesionalización, y hemos entendido o hemos observado todas las prácticas culturales precisamente como eso, como prácticas en la gestión de la cultura, ¿no? Hasta hace poco comenzó a darse la importancia para
profesionalizar este tipo de actividades. Entonces, en este sentido, van a hacer todas estas acciones que nosotros que nos encontramos dentro de este campo de la cultura, de las artes, en las cuales nosotros buscamos o hacemos para realizar proyectos culturales y que lleguen a buen término, ¿no? Artísticos, culturales, etcétera. A través también de generar apoyos para ya sea los artistas, las bandas de música, etcétera, cualquier tipo de disciplina artística entra el trabajo del gestor o la gestora cultural, ¿no? Lo que sigue, por favor, ahí está. Entonces, históricamente, la participación de las mujeres dentro de la gestión cultural ha sido bien importante, ¿no? Entonces, las mujeres generalmente dentro de este campo de trabajo se han hecho presentes en esta disciplina de la gestión cultural, ¿no? Entonces, históricamente se habla o se menciona a estas mujeres como las pioneras de la gestión cultural en México específicamente, ¿no? Ahí ilustro con las fotografías de algunas de las representantes de la gestión cultural en México, Inés y Carolina Amor, que fueron hermanas, y bueno, ellas fueron las primeras mujeres que inauguraron o realizaron la Galería de Arte en México en 1935. Estas mujeres que estamos viendo ahorita en este momento son gestoras culturales del siglo XX, ¿no? Entonces, es importante. ¿Por qué hablo de ellas? Bueno, porque es importante observar desde el marco histórico cómo es que las mujeres han tenido participación dentro del campo de la gestión cultural, aunque siguen siendo invisibilizadas, ¿no? Decía una historiadora de arte, Becca Duncan, que las mujeres dentro del ámbito de la gestión cultural, si bien ha habido una visibilización o se ha dado esta forma de decir, ok, sí, las mujeres han hecho, etcétera, sin embargo, aún estamos como en esta brecha de desigualdad en donde no existe una visibilización o un reconocimiento como tal. Y bueno, es bien curioso como en mi caso, generalmente los textos o las cuestiones que hablan de gestión de la cultura en cuanto a investigaciones o en cuanto a trabajos prácticos, etcétera, son mencionados generalmente los hombres, ¿no? La participación del género masculino dentro de este ámbito, y muy extrañamente hay alguien que hable respecto al trabajo que han hecho las mujeres. Entonces, me parece como bien contradictorio observar que sí existieron en su momento, en el caso de estas mujeres que participaron y que fueron promotoras de la gestión de la cultura en México, estos personajes que están ahí, pero que han sido opacadas por el trabajo de otros hombres, ¿no? Pero han estado ahí. Entonces, es importante entender desde el contexto histórico cómo han venido estas mujeres a hacer que abren el camino, parteaguas dentro de la gestión de la cultura, y que han estado ahí desde siempre. O sea, pensando, por ejemplo, desde el siglo XX, fueron Carolina e Inés Amor, que fueron quienes inauguraron o pusieron ahí en el plano la Galería de Arte en México, que fue como la primera galería en México, y no se habla de ellas, ¿no? O sea, no se les da el reconocimiento que deberían de tener como las primeras mujeres que tuvieron la osadía de proponer y de plantar una galería en México, ¿no? Y bueno, en este mismo sentido, pero en otros rubros, se encuentra a Anita Brenner y a Antonieta Rivas, que son estas dos mujeres que también, a través de la promoción cultural, el periodismo cultural y la escritura, y esta relación también de mecenazgo incluso que hubo con Antonieta Rivas, se da también en la figura de la mujer, ¿no? De repente
leemos en textos de artes, etcétera, que se habla del mecenazgo y generalmente la figura masculina está ahí y no se habla de estas mujeres que fungieron como mecenas de artistas, ¿no? Es el caso de Antonieta Rivas, ¿no? No se habla de ella dentro del campo artístico, entonces es grave en este sentido no tener este tipo de conocimiento de cómo las mujeres han estado ahí desde el inicio de este tipo de actividades, ¿no? O sea, no solamente es el hecho de que están a la sombra o son la esposa del o la compañera del promotor, gestor, productor cultural, etcétera, sino que al final de cuentas ellas están ahí y son la primera persona, ¿no?, que se encuentra trabajando en estos ámbitos, ¿no? Y pues lo podemos observar en este sentido. Sin embargo, está dada se reconoce pues que existen estas mujeres que fueron como pioneras en este caso de la gestión de la cultura. Sin embargo, aún hace falta darles el reconocimiento que deben de tener, ¿no? Hay una cuestión ahí de oscurecimiento en torno al trabajo que las mujeres han hecho históricamente, y bueno, si bien hemos tenido a través de ellas, hemos ganado espacios dentro de la gestión de la cultura, aún seguimos estando como rezagadas en ese sentido, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Maricruz? Gracias. Entonces, actualmente, era lo que mencionaba hace un momentito, actualmente sí hemos ganado espacios, hemos estado presentes, etcétera, sin embargo seguimos siendo un poco invisibilizadas en contraste, por ejemplo, al trabajo en la gestión de la cultura propuesto por los hombres, ¿no? Entonces aquí traigo como unos datos de la Secretaría de Cultura. Estos datos los arroja el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, en donde hicieron algunas reflexiones y análisis en torno al trabajo de la mujer en el campo del arte, la cultura y la gestión cultural. Y bueno, aquí nos mencionan que respecto a la participación de la mujer en estos ámbitos culturales y artísticos en México, la Secretaría de Cultura nos dice que por cada 10 directores generales hay directores hombres, hay solamente 3 mujeres, siendo este puesto con la mayor brecha de género. O sea, para tener una dirección general, ya por el hecho de ser mujer, hay muy pocos espacios para ocupar esos cargos, ¿no? En cambio, observamos pues que los hombres tienen como más posibilidad de ocupar este tipo de cargos. Entonces, 25% de mujeres en esta comparativa es la participación de las mujeres dentro de la Secretaría de Cultura, y el 75% de participación de parte de los hombres en las direcciones generales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que aún seguimos siendo, sí estamos ahí, que de alguna manera existe la participación o la visibilización, como entre comillas, por la cuestión de paridad, de cumplir estas cuotas de género, etcétera. Sin embargo, no hay una… bueno, esto es desde mi punto de vista muy personal, no hay como un real interés en torno a que las mujeres realmente ocupen este tipo de cargos, ¿no? Por cualquier situación, podríamos hablar de diferentes como dimensiones, pero la realidad es que es 25 en versus a un 75% entre los trabajos o los espacios que ocupan o los cargos que ocupan las mujeres dentro de estas instituciones, ¿no? El que sigue, por favor. Y bueno, ya entendiendo o entrando un poquito más a esta cuestión que tiene que ver con este tema que estamos abordando hoy, en este caso la cuestión de la violencia de género, ¿no? Solamente como para ilustrar un poco esta situación de la violencia, rescato un texto, un pedacito de de un texto de Bourdieu, en donde menciona o habla entendiendo cómo es que se da esta violencia simbólica hacia la mujer, hacia el sexo femenino, y bueno,
lo leo así rápidamente, se menciona pues Bourdieu también desde una perspectiva como biológica, se entiende pues que el hombre, en tanto al sexo fuerte, es quien debe de estar encima de la mujer en la relación sexual y por ende en todos los demás ámbitos de la vida, o sea, no solamente es en esta cuestión biológica, sino también en otras cuestiones, ¿no? ¿Qué quiere decir o qué podemos interpretar respecto a esto? Que si el hombre entonces es el sexo fuerte y generalmente está arriba o por encima de la mujer es vista socioculturalmente como alguien inferior, ¿no? En la cuestión intelectual y lo sabemos y lo conocemos desde que somos niñas, porque así nos lo han hecho entender y nos lo han hecho saber, lo hemos socializado de esta forma, es que pues sí, que somos el sexo débil, que tenemos que ser delicadas, etcétera, y por ende también que las cuestiones o las situaciones que tienen que ver con no sé, temas políticos, públicos, sociales, económicos, etcétera, le pertenecen al hombre, ¿no? Al rol masculino, y nosotras tenemos que quedarnos como con las cuestiones de la delicadeza, del trabajo de casa, del cuidado de los hijos, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues, y que me parece como bien chistoso, ¿no? Y digo, a mí de repente como que me da hasta risa, pero obviamente entendiendo también que y siendo también consciente de los privilegios a los que he accedido también a través de la educación y de la información, etcétera, pero sí es como de repente para mí es como impensable, ¿no? Decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que si en cuestiones biológicas el hombre se entiende como el sexo fuerte, la mujer debe de ser como rebajada a ser el sexo débil, o incluso en la cuestión intelectual, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un choque, ¿no? Pero finalmente, socioculturalmente, hemos estado acostumbradas a que así son los roles de género, ¿no? Entonces, nosotras en este sentido, pensándolo desde esto que menciona Bourdieu de la violencia, que se genera esta violencia simbólica hacia la mujer, pues somos más débiles, más pasivas, supuestamente menos inteligentes y bueno, incapaces de manejar diferentes tipos de asuntos, ¿no? Y en este sentido, pues se generan estas barreras sistémicas y estructurales. ¿Le puedes al siguiente, por favor, Maricruz? Entonces, ahora entiendo o entramos como a esta cuestión de la violencia de género en el campo del arte y de la gestión cultural. Entonces, yo ubico a estas disciplinas en donde yo he tenido como participación o experiencia, que son parte también del trabajo de la gestión de la cultura, y estas disciplinas como la música, las artes plásticas y los medios audiovisuales. Entiendo que existen otras disciplinas, sin embargo estoy abordando estas porque son en las que yo me he desenvuelto y en las que tengo un poco más de experiencia, y en este sentido pues me siento más cómoda para poder hablar respecto a ellas, ¿no? Entonces, los elementos centrales de trabajo pues es la promoción, la producción, la difusión del trabajo artístico en torno a la gestión cultural, y también en este sentido construcción de proyectos culturales y artísticos para lograr gestionar y o activar espacios en el entorno social, cultural, económico y artístico. Y en este sentido, estas temáticas han sido y siguen siendo investigadas, trabajadas y ocupadas en su mayoría por una población masculina. Esto lo menciono, quizá no traje como datos duros para poder enmarcar esta cuestión de que la participación de los hombres es mayor dentro del campo. Por mi propia experiencia puedo decir, por ejemplo, cuando estuve haciendo mi trabajo de investigación de tesis aquí en el instituto, abordando el tema de las bandas de música, estuve yo buscando proyectos de música que tuvieran, no sé, alguna mujer o etcétera, no encontré por cuestiones de el género con el que estaba trabajando, etcétera. En las 3 bandas o los 3 grupos, los 3 proyectos con los que yo estuve trabajando estaban liderados por hombres. En una de las bandas está una mujer nada más participando en la batería,
y de ahí para adelante no hay participación de las mujeres dentro de la disciplina de la música, en estos espacios en los que yo estuve trabajando. Les estoy hablando de hace 5 años. Hoy he observado que existe mucha más participación de las mujeres dentro de la música, lo cual me hubiera gustado mucho poder tener en el tiempo en el que estuve estudiando la maestría para poder trabajar de la mano con ellas, pero bueno, eso fue lo que hubo, y al final de cuentas yo creo que la mayoría de los textos que yo consulté para llevar a cabo mi trabajo de investigación eran textos y artículos elaborados por hombres, en su mayoría, ¿no? Entonces, todo este tema del trabajo de la gestión de la cultura, de la promoción, de la producción en torno a las artes, etcétera, pues sí, está acaparado por el género masculino. Para mí fue bien complejo y difícil encontrar información que fuera como amable o amigable para mí, en el sentido de poder como también entender un poquito, sentirme como identificada, porque estuve trabajando con textos de hombres en su mayoría, ¿no? Entonces ahí se encuentra también esta cuestión de la violencia. ¿De qué manera puedo entender yo que se visibiliza la violencia en el campo? Pues a través de actividades propias de los roles de géneros establecidos. En la cuestión de la práctica, el uso de herramientas electrónicas, pues en mi caso les comentaba, pues en la cuestión de los programas radiofónicos, no tengo el uso de los aparatos como los micrófonos, las consolas, etcétera, pues son actividades propias de los hombres, ¿no? Y que de repente nosotras como mujeres pues no nos atrevemos a aprender a utilizarlos. ¿Por qué? Pues porque estamos como con la idea de que eso lo hacen ellos, ¿no? Invisibilidad a partir de los discursos, es decir, de repente también hay apropiación de los proyectos que en este caso yo como mujer he realizado, y bueno, ahí está esta cuestión de apropiación por parte de los… ¿Le puedes cambiar a la que sigue, Maricruz, por favor? De los trabajos que hacemos nosotras como mujeres. Falta de reconocimiento a nuestro trabajo, pues ese está por demás. Y bueno, en el campo académico encuentro la exclusión en el ámbito intelectual. Hay falta de credibilidad en las ideas creativas y o propuestas académicas, discursos deslegitimadores de nuestros proyectos y restar importancia a nuestro trabajo frente a otros colegas varones. Y le cambias, Maricruz, rápidamente ya nada más rescaté estas frases que yo de repente a mí me han atravesado en mi trabajo dentro de la práctica, pero también dentro de la academia. Es esto, ¿no? Estarme cuestionando constantemente si mi trabajo no es lo suficientemente bueno, o tener esta sensación de que debo esforzarme el doble para lograr tener algún cierto tipo de credibilidad o poder realizar cualquier tipo de actividad dentro del campo, ¿no? Y creo que de alguna manera no solamente en el aspecto de la gestión cultural se da, sino en diferentes aspectos, pero estas son frases que yo rescato. ¿Le puedes dar a la que sigue? Y de qué manera yo me he podido mantener dentro de estos campos que son espacios de conocimiento muy masculinizados, pues a través de la resistencia, a través de la adaptación y de acciones, ¿no? En este sentido, pues yo continúo creando, proponiendo, produciendo y trabajando desde mi trinchera, ¿no? En estos ámbitos, en la producción, en la promoción, en la gestión y también en la docencia, ¿no? En la academia. Y en este caso, pues también me ha tocado adaptarme a situaciones para poder sobrevivir estos espacios que son ocupados mayormente por el género masculino. Y bueno, finalmente ya nada más ahí ilustro un poquito con la siguiente diapositiva, Maricruz, por favor, estas actividades que han realizado mis alumnos dentro de las asignaturas que estoy dándoles en la docencia, la materia de gestión cultural, elaboración de proyectos culturales, etcétera. Y bueno, estas son algunas de las actividades que los chicos han hecho, promoción, producción de proyectos artísticos que han realizado dentro y fuera de la facultad. Y pues bueno, ahí son algunas fotografías de los eventos que han realizado. De hecho, ahorita voy corriendo a uno también. Y la última que sigue es también un ejemplo, ¿no? de este proyecto que realizaron de lenguajes gráficos
no institucionales. Entonces, pues ahí están, ¿no? Esto es lo que yo puedo mencionar. Aquí nada más dejo rápidamente el que sigue, Maricruz, los proyectos radiofónicos en los que he participado, pues República Rock, En que nadie hable, y actualmente ahorita con el programa de Nodo. Y le das, Maricruz, ya nada más unas fotografías de pues estas acciones, ¿no?, de resistencia. Y bueno, podemos observar, por ejemplo, ahí en la mayoría de las fotos pues son hombres, ¿no? Hay dos fotografías donde estamos nada más mujeres ahí en la radio, y pues todos los demás, las bandas de hombres en su mayoría. Y pues ahí podemos observar como, sin más palabras, eso. Y ya la última, nada más para agradecer, con esto yo termino mi participación. Y bueno, el futuro no es el futuro nada más, sino es el presente, que es de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Vamos a conectarnos ahorita con Nayeli Miranda Andrade. Nayeli, te voy a dar la voz. Sí. Adelante, muchas gracias. Sí, me escucho, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Voy a proyectar. Ok. Bueno, el título de la ponencia cambió un poquito porque la idea original era trabajar con 3 entrevistas, pero al final, revisando la entrevista que voy a presentar, siento que es importante darle el espacio como suficiente, y va a faltar de que haya afuera muchas cosas, pero por eso el titulé Experiencia en el ambiente literario de Tijuana y redes entre mujeres, el caso de Elizabeth. Ok. Esta entrevista que voy a presentarles es parte de mi tesis de maestría y tuvo el objetivo de indagar sobre el contexto literario en el que las mujeres tijuanenses se ven incrustadas a partir de la experiencia y el estudio histórico literario de la doctora Elizabeth Villa. Cabe destacar que la doctora Elizabeth Villa fue mi maestra en la licenciatura en Tijuana. Se realizó una entrevista semiestructurada y me guié en un cuestionario dividido en 3 partes temáticas, que es la relación con la poesía, la relación con poetas mujeres y su proyecto de investigación sobre poetas mujeres. La presentación que ahorita les voy a hacer va a ser más que nada sobre su relación con poetas mujeres, en la cual le pregunté su experiencia en el campo literario, su relación con otras mujeres durante la universidad, su percepción de las jóvenes poetas y su participación en la antología de poetas mujeres baja californianas, El incendio que habitan. También cabe destacar que yo realicé este cuestionario a partir tras conversaciones que tuve con ella en la universidad. Entonces, pues me dio la oportunidad de poder plantear la entrevista a partir de cosas que ella ya me había contado. Hice una grabación, transcripción, hice una ficha identificando las temáticas, y lo que voy a presentar ahorita, que de repente con citas, va a ser parte de la narrativa que estoy haciendo. Se realizó en mayo de este año la entrevista y tuvo una duración de 1 hora 50 minutos y piquito. No quiero entrar mucho sobre en qué me basé para hacer la entrevista en cuestiones teóricas y que estoy utilizando para poder hacer el análisis, porque quisiera darle el protagonismo a la entrevista, pero voy a mencionarlo a mis referentes teóricos, que son el trabajo de Teresa de Lauretis con las tecnologías de género, semiótica y experiencia, con Sarah Ackman, que es la política cultural de las emociones y vivir como feminista. También estoy utilizando las voces de la experiencia de Ana María Bat, la experiencia como prueba de Joan Scott, y he utilizado herramientas de la historia oral, tanto para hacer el cuestionario como para hacer el análisis. Ok, ahora sí, empezando, voy a presentar a la entrevistada. Elizabeth es una mujer tijuanense de 49 años que es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California, y en su juventud estudió lengua y literatura en la misma institución, que en ese momento se llamaba Escuela de Humanidades.
Ahora es profesora de universidad y secundaria y también ha publicado libros de investigación y poesía. Y bueno, quisiera introducir la experiencia de Elizabeth a partir de una escena que ella me narró después que le pregunté, ¿no? Cómo ha sido su experiencia en el campo literario y con esto empezó. Entonces me hizo como muy ilustrativo y bueno, se los voy a leer. Elizabeth está en una cafetería. Se encontrará con un colega escritor porque ella le pidió algunos libros para su colección. Nunca antes habían tenido la oportunidad de conocerse a pesar de pertenecer a la misma generación. Tras la llegada de él empiezan a conversar. Entre charla y charla, Elizabeth reflexiona sobre las distinciones entre la experiencia de su colega y la de ella en el campo literario de Tijuana. ¿Cómo es posible que fueran tan diferentes? Se da ella misma algunas respuestas. Al pensar en el factor de clase, el capital simbólico que representaba que sus padres de él fueran escritores y profesores, el capital cultural que él fue almacenando por su formación y crianza, el hecho de que ella haya sido una estudiante trabajadora y la cuestión de género. Definitivamente no puede ignorar las disimilitudes entre ambas. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir un poquito de lo que recuperé de la entrevista que le hice a Elizabeth. Y me gustaría hablar, ¿no? De lo que significa ser mujer en el ambiente literario, en lo que ella vivió, ¿no? Ella empezó su narración hablando cuando era joven, cuando estaba en la carrera. Ella empezó la carrera no terminando la preparatoria, sino que se esperó unos años, en sus 20s. Y tristemente, creo que muchos la podemos identificar, su experiencia fue marcada por la violencia sexual. Y para ello voy a leer una cita. La experiencia de Elizabeth en el campo literario fue marcada por la violencia sexual. El ambiente literario cuando yo era joven era difícil para una señorita, porque los hombres te acosaban. O sea, si tú ibas a un evento y te ibas con minifalda o con vestido, pues te ponían la mano encima. Pues entonces eso me pasó muchas veces. Tú ibas y sabías que tenías que lidiar con los hombres. Las situaciones de acoso, cierra cita. Las situaciones de acoso se dejaban pasar porque, abro cita, pues en ese tiempo no nos enseñaron a indignarnos. Pues en ese tiempo tú tenías que ser discreta. Pues tenías que callarte, pues. Cierro cita. No solo la relación de poder entre hombre y mujer ponía en desventaja a las chicas, sino que, abro cita, si la persona que te estaba acosando era alguien con autoridad, pues no sé, te podías ver mal. O sea, entonces sí, simplemente te retirabas. A partir de ello, ¿no? De cómo tanto la violencia sexual, que ella me narró varios episodios que ella vivió, y que esto va aunado, ¿no? De que se dio cuenta ya estando más grande y pudiendo compartir sus experiencias con otras autoras, porque en ese momento no se podía hablar. Se dio cuenta que la violencia era estructural y que además de estructural, como había intersecciones que también la vulneraban a ella como pues de clase obrera, y que se pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tal vez hubiera tenido el apoyo como de alguien dentro del espacio? No lo sabe. Voy a citar lo que me cuenta. Ok. Para Elizabeth, ser mujer era parte de una complejidad de intersecciones en el que ser obrera la hacía vulnerable de otras formas. Hoy se pregunta si otras mujeres con una posición social más privilegiada o con padres con influencia en el mundo literario vivían tales violencias. Pues siente que tal vez estaban de cierto modo protegidas, pero no lo sabe. De lo que es consciente es que si alguien con las violencias que yo tenía, pues yo era la víctima perfecta como a haber muchas. O sea, dices, ¿esa quién es? ¿Qué va a decir? No hay nadie que vaya a venir a reclamar, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas que creo que sí puedo decir ahorita que me pasaron por ser mujer.
Ok. Otra cosa que también hablan, ¿no? Y lo que me habló es que durante cuando ya estuve estudiando, los primeros años que ya estuve involucrada en el ambiente, vivió una falta de lazos con otras mujeres, otras de alianzas literarias entre otras mujeres, que aunque sí reconoce que había poetas y que había personas de su generación que estaban haciendo cosas, o sea, mujeres que estaban haciendo cosas, como ella nunca se sintió parte. Pero también me menciona que había un cierto aislamiento, como ya es un cierto aislamiento que estructural, que voy a leer. Las cosas que recuerdan es que las mujeres nunca estaban solas entre ellas, pues si una mujer salía era en compañía de un hombre. Abro cita. O sea, las mujeres no iban solas, y estoy pensando que a lo mejor no iban solas para que no les pasara lo que a mí me pasaba por ir sola. Entonces no había manera de que una mujer anduviera sola en un espacio de literatura sin correr riesgos. Y claro, eso hacía como que las mujeres estuviéramos atomizadas por allí, pero con su respectivo marido o novio o amante, y no había oportunidad de que esas mujeres se quedaran solas y entre ellas tejieran redes. Entonces eso está bien jodido. Para para Elizabeth, esta cuestión también tuvo que ver, en algunos casos, el hecho de que las mujeres jóvenes que ella miraba en los círculos estaban casadas o con hijos, y ese tipo de responsabilidades las limitaba para priorizar su carrera literaria. Además, se puede ver la falta de lazos literarios, de lazos de amistad, ¿no? O solidaridad entre mujeres, porque había también un cierto, había un control masculino de lo que se podía publicar y quién podía publicar y cómo podía publicar. Me contaba Elizabeth que pues los que tenían el control eran hombres y ellos terminaban decidiendo, ¿no? Qué mujer qué mujer podía publicar y qué no, y que muchas veces las condicionaban, o ya sea para que correspondieran a su coqueteo, o para poder entrar a esos espacios tienen que tener el respaldo de algún otro hombre. También dije que se puede ver, ¿no? Este aislamiento que se hacía, y que es un aislamiento estructural a partir de la competencia y la rivalidad que ella observaba, y que observa como ahorita, que observa ya con una perspectiva del pasado, y esto lo descubrió más que nada en relación a su investigación, porque durante su investigación sobre mujeres poetas estuvo entrevistando a algunas otras poetas de otras generaciones, ¿no? Generaciones más grandes que ella, y se dio cuenta que no se nombraban entre ellas, ¿no? Como que no podían visualizarse, precisamente, ¿no? Porque estaban aisladas unas de las otras. Voy a leer una parte. Mientras hacía sus entrevistas, se fue decepcionando. Abro cita. Tú empiezas a hacer una investigación de mujeres pensando que siempre ha existido la sororidad, que siempre ha habido lazos femeninos, y te das cuenta que no, que las mujeres estaban aisladas. Cierro cita. Elizabeth observó que a las mujeres solo les quedaba ser las elegidas por los hombres, negando a las otras, cosa que llegaba a ser motivo de orgullo, pero para ella faltaba preguntarse, ¿y por qué solo yo? Abro cita. Y pues sí, se me hizo muy gacho, pues te empiezas a encontrar eso y te das cuenta que las mujeres no fuimos solidarias. Pobres poetas estaban bien condicionadas por los hombres. No nos dejaban ser, entre ellas competían. Ser consciente de lo que pudieron haber pasado a estas mujeres le dio tristeza, porque pensé, si ellas hubieran sido solidarias entre sí, yo hubiera podido tener modelos mujeres que seguir. Pero no tuve. ¿Por qué? Pues porque ellas se estuvieron peleándose para ver quién ganaba el lugar. Mientras los que quedaban en las universidades y dando clases eran hombres. O sea, la estrategia que usaron para invisibilizar a las mujeres funcionó. Algo que también mencionaba Elizabeth es que ya no tuvo profesoras mujeres, y yo nomás tuve, de toda la carrera tal vez de literatura, nomás 2 profesoras mujeres,
Y que eso también la afectó mucho, ¿no? También como creadora, porque me contaba que había cosas que ella quería escribir, ella quería hacer, pero que no las hacía, porque sabía que un hombre iba a leerlas y que ese hombre o iba a ridiculizar su trabajo, o iba a decir, oh, qué curso. Entonces no lo hacía. Bueno, entonces, como estas reflexiones que ha hecho Elizabeth no se dieron como por sí solas, sino que son el resultado, obviamente, de vivir otras experiencias donde ver estas experiencias, comenzó a leerlas, ¿no? Desde el asombro, la queja y la indignación. Y por eso, algo que me contaban, ¿no? Y que la ha hecho como cambiar totalmente sus perspectivas, ¿no? Que se sentía sola. Mucho tuvo que ver tanto con su investigación sobre mujeres poetas como poder haber participado en la antología El incendio que habita. Esa antología se realizó en el 2022. Y bueno, básicamente es la primera antología que reúne tantas poetas bajacalifornianas y donde un hombre no tiene una mano un hombre, ¿no? Como y donde las mujeres pudieron escribir lo que quisieron sin tener como una temática, ¿no? Y que terminaron, me contaba la doctora Elizabeth, que terminaron hablando del fuego y por eso se llama así el poemario. Y bueno, esta antología fue una edición de la revista Hipérbole Frontera que gestiona Mónica Morales Rocha, la poeta. Y era una edición para marzo del 2022. Tiempo después, una editora lo leyó y le gustó mucho y se decidió hacer un libro. Lo curioso es que la edición de la revista se pensaba que fuera un tributo a Rosario Castellanos, con ensayos sobre Rosario, y al final las chicas que dijeron que sí terminaron enviando poemas. Entonces se logró hacer un poemario. Como me contaba Elizabeth, ¿no? Que a partir de ello ella pudo observar, ¿no? Que muchas de las cosas que ha vivido en su juventud habían sido, como ella lo dice, muy gachas, ¿no? Y que realmente había vivido violencia por ser mujer. Y que había aprendido lo que era literatura a partir de un canon masculino, ¿no? Y eso me decía, ¿no? Que se le hace muy gacho y le da mucha tristeza, y que ella misma, ¿no? Ha sido parte de esa reproducción, como de estas estrategias de invisibilización y de violencia. También gracias a esta antología se ha podido dar cuenta de que su experiencia no ha sido individual, sino que es una experiencia estructural y una experiencia que le sucede a las mujeres finalmente, ¿no? Porque socialmente estamos vulnerables y que no le sucede nada, no le sucedió nomás a ella, ¿no? Sino que sigue pasando, y eso me contaba, ¿no? Que platicaba con alumnas o con otras poetas más jóvenes de mi generación y que les pasaba cosas muy parecidas que a ella le había pasado. En cuestión, por ejemplo, de la violencia sexual. Otras reflexiones que tuvo a partir, ¿no? Y en los últimos años, tanto por su investigación como por esta antología, fue de que pareciera que los grupos de mujeres han existido, ¿no? Y tal vez no son como canónicamente lo imaginamos, o como en la literatura nos ponen como el movimiento literario ha sido así, ¿no? Y esa es la característica de un movimiento literario, sino que había otras formas en que las mujeres se han reunido y que no son visibles o que no son tomadas en cuenta. También mencionaba que un dato importante, ¿no? Para poder ver dónde están las mujeres en la literatura es que hay que considerar que las mujeres hemos tenido muy poco acceso a la publicación. Nayeli, si me escuchas, 2 minutitos nada más. Ok, sí. Ya que se termina. Muy poco acceso a la
publicación, y que se debe buscar, ¿no? También a las mujeres en otras plataformas, más allá de los libros. Y finalmente, ella terminó la entrevista, porque yo le pregunté si quería agregar algo más. Ella terminó la entrevista agradeciendo a las mujeres que le han ayudado, ¿no? Y me mencionaba que en los últimos años, ¿no? Como digamos en sus 40s, se ha encontrado con mujeres que la han reconocido y que la han apoyado, ¿no? Por ejemplo, pues para sus investigaciones, para participar en festivales, para poder publicar, y que se da cuenta que la importancia de que mujeres estén en esos espacios. Me mencionaba, ¿no? Que ella quería impartir una materia sobre literatura de mujeres en la facultad, y que en su momento, cuando estaba un director hombre, no se aprobaba la propuesta, y hasta que hubo una directora mujer y hasta una coordinadora de la carrera mujer, se peleó por la materia y se logró que la materia fuera parte del programa de literatura. Entonces menciona la importancia, ¿no? De que debe haber mujeres como para poder apoyarnos y que estos temas se sigan hablando. Y también habla de la importancia de apoyar a las jóvenes y no verlas como competencia, y pues seguir uniendo estos lazos, ¿no? Que en algún momento pues nos aislaron, y que es importante crearlos. Y pues gracias. Y nomás como mencionar, ¿no? Que esta entrevista para mí fue como muy bella. Les digo que ella fue mi maestra y en su momento tuve pues disonancias con ella o desacuerdos con ella, entonces fue muy bonito años después reencontrarnos y poder compartir estas reflexiones, y también encontrarnos en las propias experiencias. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Nayeli. Voy a cederle la palabra a Ana Paulina Sánchez Rubio. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, y gracias a las compañeras que siempre están apoyándonos en todo, a Julián y a Tere también, y Maricruz. Yo voy a hablar de la resistencia en la música, sobre todo de mi ensamble en el que yo soy partícipe, y el título es Classical Femmes, relatos de un ensamble imposible, ¿no? Y ahorita van a ver por qué digo que es un ensamble imposible. Casi todas las condiciones están para que no existamos, pero ahí seguimos, ¿no? Somos bien aferradas. Bueno, también voy a hablar un poquito del contexto de Mexicali, cuáles son las condiciones aquí. Mexicali pues es un escenario desafiante, ¿no? Porque se dificulta mucho el desarrollo aquí de una carrera musical, y suelen ser más pronunciados esos desafíos cuando eres mujer, ¿no? Sobre todo mujer música. La ausencia de escuela de música y una educación que llega hasta cierto punto, ¿no? Hasta los 18 años, pues es uno de los primeros obstáculos a los que nos enfrentamos, sobre todo si empiezas en música académica de orquesta. El trasladarse también a estudiar a otra ciudad cuando quieres hacer tu licenciatura en música, pues generalmente resulta más de riesgo cuando eres mujer, porque pues los padres no son tan comprensivos tampoco, ¿no? Que te vayas a ir sola a otra ciudad, o bueno, al menos son menos comprensivos, y a los 14 años, como me pasó a mí, te ofrecen una beca para estudiar en Ciudad de México en la Carlos Chávez, que si a los 18 dices voy a estudiar filosofía en Tijuana, ¿no? Fue mucho más sencillo para ellos aceptar que me fuera a Tijuana que a Ciudad de México a los 14, ¿no? Entonces llega también una edad en la que cada vez es más difícil, por no decir imposible, estar aquí en Mexicali y encontrar un espacio para tocar como el que te ofrecían cuando eras niño, ¿no? O adolescente, que es una orquesta con una infraestructura, un lugar en el que está generalmente la escuela, bueno, la orquesta, con herramientas de trabajo necesarias para el estudio, que te prestan el instrumento, que haya atriles, que te dan las partituras,
también encontrar partituras para tocar, pues es muy, muy difícil, ¿no? Y para ensamblar cuatro personas de instrumentos que generalmente no hay arreglos para ese tipo de instrumentos, pues es también algo que ahí tenemos que hacer nuestras chicanadas, ¿no? Entonces, bueno, también antes de que existiera en Mexicali algo como la Orquesta de Cámara Mexicali, que es un esfuerzo también como músicos como yo que no tenían espacios, es una, digamos, asociación de músicos que quieren seguir tocando este estilo de música sobre todo. Entonces lo que hicimos fue explorar nosotras como un ensamble propio, casi fue a la par, ¿no? Empezamos nosotras a juntarnos y a ensayar cuando también se empezó a hablar de hacer una orquesta de cámara. Y creo casi también fue las mismas fechas cuando tuvimos nuestro debut, la orquesta de cámara y la Classical Femmes. Classical Femmes, por lo tanto, bueno, somos un ensamble de mujeres músicos con instrumentos que son propios de la música clásica, es decir, música de academia, de concierto, que está basada en tradiciones religiosas de Europa occidental, pero en el camino también hemos tratado de deslindarnos de esas tradiciones a través de la experimentación, que también ocasionó algunos comentarios sobre nuestro nombre, ¿no? Que si por qué somos clásicas si no tocamos música clásica ya. Y bueno, como les comentaba, los obstáculos para nuestro ensamble son más de los que sobrepasan, pero creo que nuestras ganas de seguir tocando han sobrepasado esos obstáculos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos retos y obstáculos? Voy a hablarles un poquito de nuestra formación también, que viene llena de pues obstáculos otra vez. Por ejemplo, en el caso de Leslie, ella toca el corno francés, ¿no? Es un instrumento de metal que es así como enrollado. Ella vive en Ensenada y su educación, a pesar de que fue más completa, teóricamente hablando, porque ella estudió en el Centro de Estudios Musicales que la UABC ofrecía, como los cursos culturales de la UABC, ¿no? Que con cuotas bajas y en general con maestros que son miembros de la Orquesta de Baja California, maestros rusos o maestros que vienen del centro del país, pero ella, por el tipo de instrumento, tampoco tenía un maestro propio del instrumento, ¿no? Su primer maestro fue trombonista, después fue un trompetista, pero ella pasó directamente del SEM a la licenciatura, ¿no? Donde tampoco inicialmente tuvo un maestro de instrumento y ella tenía que ir a San Diego para tener estudios con alguien que sí fuera del corno francés, y fue hasta casi terminando su carrera cuando llega el maestro Dante a Ensenada y pues pero ya iba a terminar, ¿no? También. En Ensenada pues sí he tenido bastante actividad musical, ha estado en orquestas, en ensambles de jazz, en colectivos, estuvo trabajando en las orquestas comunitarias de Esperanza Azteca y también acá en la de Mexicali, ¿no? Andrea creció aquí en Mexicali y su aprendizaje fue muy similar aquí al mío, dentro de las juveniles, donde la meta principal es sacar el repertorio, no aprender las cuestiones teóricas de la música, y también pasó la mayor parte del tiempo sin un maestro de instrumento, hasta que ella obtuvo la beca Talentos, que fue crucial para que ella pudiera tomar clases con un maestro de cello, una maestra, una especializada, y ella solo se dio cuenta como de ese vacío en su aprendizaje musical hasta que se mudó a Ensenada y ella estudió allá la licenciatura. Generalmente los estudiantes de cello que iban ahí a la escuela de UABC había un acuerdo, no sé cómo funcionaba, pero el maestro de cello, la maestra de cello vive en San Diego, entonces todos los alumnos tenían que tener visa para cruzar a San Diego y tomar allá las clases, no eran dentro del campus. No sé cómo funcionaba ese acuerdo, porque la UABC era pagada la maestra, pero cuando a Andrea llegó a la licenciatura, ella no tenía visa porque estaba haciendo su familia trámites para quedarse a vivir en Estados Unidos de residencia, entonces ella no cruzaba y hizo ahí todo, ella suele ser muy, muy recia, ¿no? Entonces hizo todo un movedero también para que, dijo, no, es que yo no voy a ir, quiero un maestro, y le pusieron un maestro, también eso generó un gran cambio ahí en Ensenada, pues que ahora ya no saben qué hacer con tantos alumnos de cello, son uno de los pocos también que tienen.
maestro ahí. Regresó de Ensenada para vivir en el Valle Imperial, ya es su residencia. Y Astrid, ella es el violinista, es la más pequeña, y al igual que la mayoría de los mexicalenses que incursionamos en esta música, ella inició en las orquestas juveniles. Creo que fue una de las principales, de las primeras alumnas que tuvo la Orquesta Río Nuevo, pero como estuvo su trámite de migración, la mayor parte de su formación fue en el Valle Imperial, ¿no? Ahí terminó el college, con maestros excelentes también, y ahora es maestra de violín, toca en la Orquesta del Valle Imperial, acaban de abrir un mariachi en el que está ahí, y bueno, creo que de nosotras es la que más estable ha tenido su formación, porque técnicamente no estudió en Baja California. Yo en las orquestas acá, la Juvenil de Mexicali, antes de las comunitarias, que también era una orquesta comunitaria con una cuota de 50 pesos al mes, me di cuenta también muy joven que mi educación era muy escasa, ¿no? Por muchos años no tuve una maestra de instrumento, solo conocía el repertorio de orquesta, que es algo que tocaba yo desde los 8 años casi, ¿no? Sí, desde los 8, y me di cuenta del rezago hasta que empecé a ir a encuentros regionales, nacionales, ¿no? Y veía que todos tenían como un repertorio específico para su instrumento. Digamos que en otras partes de la República, en las educaciones de música, la orquesta es una materia extra, ¿no? Y aquí es la materia, únicamente te dan la orquesta, ¿no? Y en los otros es, ok, ya te aprendiste todo este repertorio, ¿no te gustaría ser parte de la orquesta? Y algunos dicen no, y es muy válido. A otros incluso que si quieren ser parte de la orquesta, el maestro les dice, no te voy a dejar como castigo, no te voy a dejar ir a la orquesta porque estás teniendo muy mala técnica y hasta que lo mejores vas a regresar, ¿no? O sea, no es lo principal en la educación musical en el centro. Y bueno, salir de Mexicali y tener la experiencia de comparar mi formación y la de otros fue realmente muy fuerte para mí, me hizo pensar o darme cuenta que no estaba preparada yo para una carrera en eso. No había visto nada del repertorio de mi instrumento, no sabía ni que había un repertorio de mi instrumento, y pues cuando se dio el momento yo me decidí por una carrera en humanidades y dije, bueno, en Tijuana. En realidad hice examen para sociología aquí, pero cuando me hice el cambio a Tijuana para estar más cerca con los maestros de la OBC, pues resulta que la etapa básica de humanidades en Tijuana no tenía sociología, y me dijeron, pero están estas, ¿cuáles quieres? Literatura, historia, filosofía. Y fui a filosofía. Entonces las condiciones aquí de Mexicali son un obstáculo estructural para quienes queremos trascender, ¿no? También el clima, las condiciones económicas, las opciones formativas, la oferta cultural es muy distinto a lo que pasa en otras partes de México. Hay centros donde se aglomera la gente fuera en las calles, ¿no? Para tener estas expresiones musicales que si bien pueden ser efímeras, permiten que muchas músicas y artistas pues puedan existir en esa ciudad y se tengan esa experiencia de ir creándose un público, ¿no? Y bueno, no se diga instituciones, aquí hay muchas trabas administrativas y con los espacios que se construyeron precisamente para esto, para que eso de gestionar el boletaje, no pagar la renta, hay un presupuesto, ¿no? Que sí vas a tocar aquí, pero 60 y 40% para acá, ¿no? Y si no vendes los suficientes boletos, hay veces que, a mí al menos mi experiencia fue que me dijeron, si no vendes más de la mitad, ya pues va a ser muy difícil que vuelvas a tocar acá, ¿no? Entonces ahí estoy pidiéndole a todo el mundo que me haga el favor de vender también por su parte boletos, ¿no? ¿Qué fue lo que nos hizo reunirnos a nosotras como ensamble, viviendo prácticamente en distintos puntos del estado o incluso en el extranjero, en el país vecino? Que llegamos a una edad en la que ya éramos muy grandes para tocar en las juveniles y no hay aquí una orquesta profesional en la que digas, pues voy a hacer mi audición para ver si puedo tocar ahí, no hay eso. Queríamos seguir siendo músicos, claro, eso sí, y al ser mujeres que crecimos en las orquestas y pensar, para mí mi único escenario posible para trabajar siendo músico era una orquesta, no siempre fue así. Y bueno, después yo juntándome con estas muchachas me doy cuenta pues que había otras cosas, no nada más orquestas, y además un punto crucial fue que Leslie
Al ser un instrumento muy poco común también le solicitaban que viniera a dar clases a las juveniles acá como docente cada fin de semana, entonces un fin de semana ella se aventaba unos 10 alumnos al día, o sábado, domingo, y se quedaba el fin de semana y cuando terminaba de dar clases llegábamos nosotros y le decíamos, pues vamos a ver esta partitura para 4 violines, pero ahí la adaptábamos. Leslie también tiene una, es como mágica, ¿no? Puede transportar en su mente muy rápido una pieza que a lo mejor era para viola o cello o otro instrumento y ella lo toca en corno. Según ella no es muy difícil y no lo puede hacer, pero lo hace. Entonces ahí nos poníamos a ensayar, hicimos repertorio con muchas piezas de pop y después empezamos a buscar un lugar donde dijimos, bueno, vamos a ver dónde podemos tocar esto, y por esas mismas fechas el museo estaba haciendo estaba preparando el aniversario, ¿no? Y me preguntaron, oye, ¿no sabes quién pudiera tocar? Y yo sí, déjame te muestro lo que estamos haciendo, y saqué un audio, se los presenté aquí a Julián y a David, y dijeron, pues va, si se atreven, van. Entonces, eso fue como nuestro inicio aquí. Y después de eso empezamos a tocar en bodas, nos invitaban a eventos, más que nada a bodas o eventos privados, pero casi siempre nos decían como, ok, pero quiero escucharlas antes, ¿tienen un video? Y no teníamos, más que ese audio que les mostré acá, pero querían ver que sí fuéramos, ¿no? Entonces metimos dinero para nosotros grabar un video, para tener un audio, y grabamos el cover de Sweet Dreams, grabamos La Llorona, ¿no? Algo así, cosas que generalmente, pues, o te piden boleros o te piden canciones pop, entonces ahí estaban las dos opciones. Entonces, también por esas fechas yo estaba preparando un concierto latinoamericano con un guitarrista, y dije, bueno, me falta tiempo, pues nosotros ya tenemos unos tangos preparados, y las metí ahí en el concierto, y al parecer pues a la gente le gustó mucho esa intervención, más que lo latinoamericano con flauta y guitarra. Entonces nos volvieron a invitar a muchas partes, y bueno, como también hemos insistido en seguir tocando, y vimos otras posibilidades, ¿no? También cuando vimos que a lo mejor no nos estaba satisfaciendo mucho los eventos privados, porque teníamos que como acatar lo que la persona que nos contrataba, teníamos que responder, ¿no? Que ahora quiero que esto, ¿no? Pues, pero nosotras no. Entonces, ahí también muchos de nosotros no somos muy flexibles a que nos estén diciendo qué hacer. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver otras posibilidades, ¿no? Y vimos esta convocatoria de Acuerpada en Ensenada, un evento feminista. Tampoco hasta el momento, a pesar de que el nombre era Classical Femmes, no nos considerábamos un ensamble feminista, nada más fue pues somos clásicas y somos mujeres, ¿no? Entonces empezamos a trabajar una idea para esta convocatoria ahí en el icono, como que mañana se vence esa deadline, entonces nos pusimos ahí a escribir algo que tuviera que ver con el cuerpo, con el autocuidado de la mujer, hicimos lo de sí que hiero. Yo como me puse a escribir ahí un texto, Andrea después compuso la música, invitamos una pianista, y nos gustó mucho hacer esa interdisciplinariedad, ¿no? Porque también invitamos a una bailarina que interpretara el texto y la música, y pues ahí, ¿no? Fue como, esto es lo que queremos hacer también. Tuvimos una agenda estábamos muy emocionadas por esa agenda, que ya teníamos varias presentaciones, íbamos a ir al Black Box Tijuana, íbamos a ir a San Diego, a Ensenada, cuando se llega la pandemia, ¿no? Entonces después de pandemia que nos paramos y dijimos, creo Leslie se puso a buscar y encontró un colectivo de compositoras y empezamos a hacer música con estas compositoras latinoamericanas, autogestoras también, y pues el Secut nos invita a hacer un concierto virtual de Mujeres en la Música, donde tocamos con estas piezas que nos mandaron este colectivo, el Retama se llama, y empezamos a tener varias reuniones con ellas para ver futuros eventos también, ¿no? Hicimos un ciclo de piezas de música contemporánea que
5 de ellas mandaron cada una su composición, también ahí tuvimos que meter otro tipo de instrumentos, ¿no? La quijada de burro, hablamos de que trajimos otras cantantes y el colectivo, bueno, ese fue, ¿no?, como nuestra parte de redes con otros colectivos, ¿no? Pero ya desde el punto de vista de violencia de género, ese nos ha costado como tratar de nosotros ver cuáles han sido estas violencias que hemos vivido, porque también muchas las hemos naturalizado, ¿no? Entonces, al estar yo escuchando acá qué son las violencias de género, pues digo, no, sí hemos vivido varias cuestiones, ¿no? Nos llaman feminazis también, las feminazis, como de broma, ¿no? Pero no se siente de broma. También hemos tenido como entre nosotras diferentes posturas, ¿no? Que algunas dicen, bueno, que no son violencias, ¿no? Pero lo que sí coincidimos es, por ejemplo, la gente que nos ayuda en montaje de sonido, generalmente como nos cuestionan como no saben, ¿no? ¿Qué es esto? Pero no, nosotros nunca nos hemos educado en ese aspecto. Sin embargo, ahorita Andrea y Leslie son las que dicen, bueno, no me voy a quedar nada más con esto que aprenden en las orquestas, y se han metido a cuestiones de audio. Ella, cuando grabamos, se mete allá a la cabina y saber qué estás haciendo, cómo estás haciendo. Leslie también cuando ha tenido presentaciones se mete a ayudar a ver los cables para que después nosotros podamos aplicarlo. A ver, otras cuestiones de género que hemos visto son en este espacio masculinizado, son que los instrumentos tienen sexo. Los instrumentos de metal generalmente son para hombres, y a nosotros cuando crecimos nos dijeron si alguna tenía interés por la tuba o algo, no, pues esos son instrumentos pesados, no son para mujeres. Y nos decían eso. Ahorita ya no es tan así, ahorita ya se les permite a las niñas, si te interesa ese, les dan ese. Pero instrumentos de mujeres, las cuerdas, flauta, arpa, piano. Y puedes verlo, ¿no?, en la orquesta. Si ahorita te metes a ver las filas de la Filarmónica de Berlín o de New York, no hay mujeres en los de metales. Ayer me metí a ver para comprobar, ¿no? Y todavía no, en la foto no se ven, ¿no? Se ven, si es una fila de 25 mujeres de violines, hay 4. Si son 20 chelos, hay 3 mujeres de chelos. Flautas sí hay, oboes sí hay, contrabajos para nada hay, metales, percusiones no hay. Todavía la de Londres ya está un poco más equitativo, no hay más, se ven más mujeres. ¿Qué más? Bueno, hemos tenido también otros problemas, ¿no?, que nos han llamado como nos dicen que somos muy divas también cuando exigimos algunas cuestiones que para nosotras son importantes a la hora de tocar, que si la vestimenta, ¿no?, que si no nos sentimos cómodas, que si el vestido se cae y no es propio, ¿no?, como ya van a empezar de divas. Esas son cosas que a los hombres, por ejemplo, si el hombre dice no puedo tocar así, no quiero ponerme, no sé, una máscara, no se la ponen, ¿no? Tocan de negro y está bien, no hay problema. O al menos es lo que he visto, ¿no?, en el medio. Seguramente sí he visto también que se disfrazan y todo, ¿no?, pero también ellos deben de saber, ¿no?, hasta qué puntos me es cómodo y cuando no, y cuando no les es cómodo, dicen que no. Y nadie les cuestiona y no le dice, eres un divo. Bueno, ya por cuestiones de tema no me voy a saltar aquí otras experiencias que hemos tenido que yo creo que son bastante violentas para nosotras, ¿no?, cuestiones de maestros también que en su momento pues se pasaban ahí en sus clases, ¿no?, pero no hay ahorita ya tiempo para eso. Lo que sí es que nosotros nos hemos sentido como responsables de gestionar, de que haya alternativas para el público. Lo hemos hablado, que pues es que no podemos simplemente dejar de hacer porque tienen
tenemos que visibilizar, tenemos que, bueno, hay una compositora acá, hay que trabajar con ella y que la gente sepa que esta compositora existe, no tanto que nosotros existamos tampoco, ¿no? Sino quiénes son estos que están escribiendo esta música. También hemos invitado a poetas a que intervengan con nosotros, aquí está una con nosotros. Y también nos molestó en algún momento darnos cuenta que quienes estaban organizando conciertos siempre eran hombres, ¿no? Y a veces hasta abusaban de su privilegio, que ellos eran los únicos que estaban organizando conciertos para este tipo de música, y si de ellos decidían la cuota y si era poca o no estabas de acuerdo, pues no había más, no hay otras personas a quien recurrir más que esos que hacen los huesos. Entonces dijimos, no, pues hay que nosotras hacer nuestro propio ensamble, cobrar lo que nosotras pensamos que deberíamos de cobrar, y también hasta eso no cobramos tanto, ¿no? 1,000 pesos la hora ya no es tanto. Pero si también nos pasamos de esa cuota, nos dicen, pues, ¿quiénes son ustedes para andar cobrando tan caro?, ¿no? Y bueno, también creo que ahorita ya somos un ensamble que sí trata de luchar contra estas pues políticas públicas, estos espacios. Buscamos espacios que no sean los que están en el Instituto de Cultura, perdón que lo diga así. Vemos otros lugares, también contra nuestras propias emociones, porque también eso nos hace un ensamble imposible. Vivimos cada quien en otras partes, ahorita Leslie está en México, y que el estudio, que si ahorita no me siento en este espacio para estar componiendo o arreglando, o si quiero componer pero no me siento suficiente buena para estar componiendo, y no, pues tómate tu tiempo. Entonces vamos muy lento, ahorita este año fue sobre todo lento, pero ahí sí yo me siento responsable de eso por estar terminando mi tesis, pero seguimos hablando de proyectos y eso para mí es, sí que seguimos ahí, ¿no? Sí, seguimos teniendo en mente qué vamos a hacer, que con quién vamos a colaborar a futuro. Es que en algún momento se va a hacer, no importa cuánto nos tardemos, se va a hacer. Vamos a seguir resistiendo a que se acabe este espacio para nosotros. Vamos a buscar, incluso contra nuestras propias emociones, también estamos luchando de que no, ahorita no puedo, pero no, sí lo voy a hacer, y por ustedes también, por ellas, que pues siempre han estado ahí y siempre dicen jalo a todo lo que cualquiera propone. Y bueno, a pesar de que el escenario, las dificultades, y que Mexicali ha sido realmente un desierto para este tipo de ensamble, pues aquí seguimos existiendo y resistiendo. Muchas gracias, Paulina. Pues voy a darle la voz a Ana Valeria Sánchez, Ana Valeria Barrientos, discúlpame Valeria, Ana Valeria Barrientos Rodríguez. Gracias. Ya no me acuerdo qué voy a decir. Ya quiero decir otras cosas que no son las que había pensado. Ahorita escuchando a las compañeras. Bueno, la charla del día de hoy se titula La violencia no es un juego, resistencias, existencias, experiencias y no sé qué y no sé qué. Bueno, primeramente voy a empezar con un video, si nos hacen favor, es súper breve. Bienvenidos al mundo del gaming, el lugar más cruel para las mujeres. Es el lugar donde si dices que te gustan los videojuegos, cuestionan tus gustos. Es el lugar maravilloso donde si escuchan tu voz femenina te insultan. Donde si eres creadora te llaman para proyectos padrísimos, pero solo porque, es que eres mujer y así nos traerás audiencia y el tema técnico se lo dejas a los hombres. Donde las marcas les dejan los reviews técnicos a los hombres y a las mujeres solo lo que sea un atractivo visual. Es el lugar donde si una mujer habla de aspectos técnicos de tecnología, siempre habrá un hombre que explique lo mismo que tú y a él sí lo validen y a ti te cuestione el conocimiento. Esa industria donde existen más hombres en los medios de videojuegos y que si hay una mujer es porque, es que seguro es el ligue de uno de ellos. Donde si te llaman de un medio para una entrevista a ti como gamer, no es porque les interese tu trabajo, solo sigue su tema de moda del machismo en el mundo de los videojuegos para crear contenido. Es el lugar donde te hacen creer a las mujeres que si no tienes pechos grandes no puedes ser streamer. Y hablando de streaming, donde odian a las mujeres por robar viewers con su imagen cuando los top streamers del mundo son todos hombres.
la industria donde los desarrolladores de videojuegos hacen estudio de mercado para ver si los gamers no rechazarán una protagonista mujer no sexualizada. Esa hermosa industria donde se escuchan frases como juegas como niña, vete a la cocina, muestra las tetas, bienvenidos al verdadero mundo del gaming, donde las mujeres recibimos agresiones todos los días. Pero quiero que sepas que si eres mujer, estás en la industria, en el ámbito que sea, tienes todo mi respeto y apoyo, porque sé con certeza que seguro esto a ti también te afectó en algún momento. Quiero que sepas que hay miles y miles de mujeres que sienten lo mismo que tú y que lo mínimo que podemos hacer es unirnos y seguir luchando. Muchas gracias. Pues bueno, ella lo dice muy rápido, entonces pues yo voy a tratar de recuperar un poco de lo que ella comparte, ¿no? Primero quiero contarles un poquito de ella. Ella hace contenido para redes sociodigitales desde hace más de 15 años. Empezó por hobby, ¿no? Porque le gusta jugar videojuegos. Y ella incluso dice, bueno, tuve la oportunidad de platicar con ella y ella dice que tenía que hacer reuniones por Skype, ¿no? Antes de que existiera cualquier otra plataforma sociodigital, ¿no? Y bueno, reconociendo toda la trayectoria que tiene en las redes, llega al stream, ¿no? Hace algunos años, y dice que no es cosa nueva, ¿no? Este rechazo, pero sí también identifica que hay un montón de, o sea, como que creció, ¿no? De manera exponencial en cuanto empiezan a crecer también las redes sociodigitales. Entonces, mi trabajo, mi investigación es en relación a este espacio masculinizado de los videojuegos. Tengo ya varios años con esta temática y bueno, al principio tratando de recordar que estamos hablando de experiencias, ¿no? Y que esto también nos atraviesa, como han compartido las compañeras. Ya tengo varios años con esta temática, ¿no? Y al principio solamente era como tratar de entender en dónde estaba yo parada, ¿no? Y luego ya llegó hasta el doctorado, escaló demasiado esta preocupación. Y bueno, al principio nada más platicaba con hombres y mujeres, ¿no? Que les gustan los videojuegos, pero bueno, se fue enfocando específicamente hacia nosotras, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? Ella es streamer, pero particularmente en este proyecto del doctorado he trabajado con videojugadoras y con personas que están en la industria, ¿no? Y bueno, el streaming o quienes están en las pantallas, creo que es uno de los espacios que conjuga como todo lo anterior, ¿no? Porque está un poco vinculado con la industria también desde el lado del marketing, la promoción, los torneos, etcétera, y con el juego, ¿no? Porque muchas de ellas pues llegan porque les gusta jugar videojuegos, ¿no? He encontrado una coincidencia también en que a ellas, las mujeres, ¿no? que están ahí jugando videojuegos, lo hacen como una forma de encontrarse, ¿no? Colectivamente, de tener con quién compartir, ¿no? Pero bueno, ya me estoy saltando como la parte teórica. Si le pasas a la que sigue, por favor. Así súper rápido la que sigue. Ajá. Bueno, ya les contaba, ¿no? Jugar, transmitir y trabajar en la industria de los videojuegos, todo esto pues recuperando o tratando de recuperar las experiencias, ¿no? Desde sus trayectorias, sus narrativas, sus tensiones, resistencias y demás cosas que salen ahí. Desde una perspectiva que también ahora hasta el doctorado he tratado como de empaparme de todo eso. Antes como que sabía que algo estaba mal, ¿no? Cuando platicaba con los hombres y lo que me comentaban, ¿no? Y cómo veía sus dinámicas, pero como que todavía no podía nombrarlo de manera tan precisa, ¿no? Como cuando empiezo a leer más sobre género, sobre feminismo, sobre estas cuestiones, ¿no? También comentaba Monse hace rato, ¿no? Que algunos de sus proyectos los hizo leyendo como solo hombres, ¿no? Y entonces yo también me propuse, ¿no? Como tratar de recuperar lo más que se pudiera de lo que han dicho las mujeres, porque finalmente pues estamos tratando de reconocernos, ¿no? Pasa algo que yo creo es muy curioso,
porque el espacio de los videojuegos está, según yo, como doblemente masculinizado. Primero porque se trata del ocio y del tiempo libre, al que pues nosotras no tenemos como tanta facilidad o no somos merecedoras de ese tiempo libre, ¿no? Porque estamos enfocadas en los cuidados, en las todas esas cosas que estereotípicamente tienen que hacer las mujeres, ¿no? O tenemos que hacer las mujeres. Entonces el tiempo libre es no somos merecedoras de tiempo libre, ¿no? Hay estadísticas que lo dicen, ¿no? Que tenemos dobles, triples y cuádruples jornadas, ¿no? Cuidando, maternando, trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra parte de la masculinización de este entramado, pues es que se trata de tecnologías, ¿no? Y entonces las tecnologías y las ingenierías y todo eso, bueno, pues históricamente, ¿no? Es para los hombres, ¿no? Y el rastreo que yo he hecho es que pues desde los años 70, 50, 60 que empezó esta industria de los videojuegos, pues las mujeres han estado ahí, ¿no? O hemos estado ahí, pero había muchos, por ejemplo, uso de seudónimos o de, ponerse otros nombres, ¿no? Para poder seguir estando allí, ¿no? O que trabajaban a partir de otros desde otros espacios, ¿no? Como estos escritores fantasmas, ¿no? Que escribe una persona pero lo publica otro o lo dice otro, ¿no? Entonces, es como estas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como doble masculinización de este entramado que está ahí. Entonces, bueno, en este sentido, pues es parte como de lo que comenta Mary Roots, que es la chica que vimos al principio. Ella hace este video que les muestro porque en su TikTok, en su plataforma de TikTok, ella muestra los componentes que ha estado poniéndole a su computadora, ¿no? Y dice, funciona para no sé qué, porque es conocimiento de tecnología, ¿no? Que también es un espacio masculinizado, y otra persona, un hombre, toma su video para criticarla, ¿no? Y para hacer mansplaining de todo lo que dijo y para hablar mal y violentamente sobre ella. Entonces ella hace, es uno como de los 4 videos o 5 videos que habla, donde va puntualizando las cosas que ella ha vivido, ¿no? Y que se da cuenta después de esta situación y después de estos videos lo violento que es todo este entramado, no solo en cuestión de lo que conoces como sobre tecnologías o sobre videojuegos, ¿no? Porque dice en un grupo focal en el que estuve con algunas chicas, dicen como, bueno, es que te piden los hombres que siempre valides lo que estás diciendo, ¿no? Que valides lo que estás diciendo que conoces, ¿no? Entonces, a mí me gusta jugar Legend of Zelda, ¿cuál? ¿No? ¿Y por qué? O sea, pero jugaste la primera versión y ¿en qué plataforma, no? ¿En qué consola? ¿No? Y entonces dicen, y pasa lo mismo con la música, ¿no? O sea, si te gusta el metal y dices que te gusta Metallica, ¿y cómo se llama la mamá del baterista? O sea, ¿no? Entonces todo el tiempo es una constante validación, ¿no? Tienes que estarte constantemente validando. Esto es lo encuentro tanto en las chicas que solamente se dedican a jugar videojuegos, así como en sus ratos libres, o que les gusta jugar videojuegos en general, como en las chicas de la industria, o como en las chicas streamers, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo a dónde iba a llegar con esto. Todas estas tensiones que se generan, ¿no? A partir de que constantemente te estén cuestionando qué es lo que te gusta, por qué te gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son cuestiones que las atraviesan de forma afectiva, ¿no? En los afectos y los efectos que eso tiene, emocional, psicológica y con los públicos, ¿no? O sea, en todos los aspectos, pues. Sobre todo ellas que son streamers que están como siempre frente a los públicos, que siempre están en la mirada pública, ¿no? Entonces, a ellas particularmente una de las cosas que más saltaba, ¿no? En las pláticas que tuvimos, en las entrevistas que tuvimos, es la cuestión del cuerpo, ¿no? Cómo está atravesado el cuerpo, y lo dice Mari, ¿no? Pues si tienes las tetas, enséñalas, ¿no? Y así con todas sus letras, me atrevo a decirlo en estos momentos, ¿no? Todas las streamers, todas las mujeres que entrevisté y las 500 y tantas que contestaron un cuestionario que hice también, ¿no? Mari dice como somos miles y miles las que estamos aquí, pues sí,
solamente que como en el resto de los espacios que están compartiendo las compañeras, pues estamos invisibilizadas, seguimos a los márgenes de las dinámicas que están estableciendo los hombres, ¿no? O sea, como que ellos ponen las reglas del juego, ¿no? Pero Mari y estas otras chicas están diciendo como, no, este juego también es de nosotras, ¿no? Y uso la palabra juego como haciendo el juego de que se trata el juego, ¿no? Entonces, si le pasas a la siguiente, por favor. Aquí recupero un fragmento que está bien largo, ya lo sé, que es parte de una entrevista, ¿no? En donde dice la colaboradora, es que está bien padre que de pronto sientes que te van a invitar como a que hagas campaña para una marca o que hagas esta otra cosa, pero en realidad lo único que quieren es que haya una mujer, porque una mujer llama la atención, ¿no? Y porque además te dicen cómo tienes que vestirte, y además te dicen qué tipo de maquillaje usar, y además te dicen cómo te pares, y además, ¿no? Y esta sexualización o hipersexualización que hay, pues viene desde el boom de la industria de los videojuegos en finales de los 80s, principios de los 90s, en donde, por ejemplo, hay en el internet, si le rascamos tantito, imágenes de, no sé, Paris Hilton o estas mujeres que eran así como todo el estereotipo, ¿no? Blancas, delgadas, maquilladas, rubias, etcétera, etcétera, ¿no? Anunciando, ¿no? O de pronto con bikinis súper chiquitos, mujeres muy corpulentas, ¿no? Con mucho pecho, muchas nalgas, ¿no? Y que traen la marca ahí en las nalgas, ¿no? Como para que le veas las nalgas, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, pues ella dice, ¿no? O sea, no te contratan por lo que sabes, no te contratan porque tienes 15 años en este ambiente, no te contratan porque tienes el récord en el videojuego tal, o sea, te contratan solo porque eres mujer, y entonces se vuelve como, o se reduce a ser un objeto de consumo masculino, ¿no? Y como en todas estas lógicas pues sí, de consumos capitalistas generalmente, ¿no? Que todo está encaminado, ¿no? Hacia los varones, ¿no? Entonces, pues ella dice, no está padre, y es muy triste, ¿no? Es muy triste, así como ella lo menciona. Y entonces ahí es cuando yo veo, ¿no? Cómo están atravesados todos estos afectos, ¿no? Entonces, hay en esta cuestión del cuerpo, he tenido ahí en las entrevistas afirmaciones que comparten las chicas también, que de pronto sí es así como, ¿qué me estás diciendo que te pasó? ¿Qué cosa? O sea, porque de pronto está como, o yo me siento como entre esta, pues no incredulidad, pero pues sí así como que, porque, o sea, no debería estar pasando esto, ¿no? No tendrías que estarle haciendo frente a esto, de que te digan como, le pasas a la que sigue, por favor, de que te digan, por decirlo menos, desvístete, ¿no? Enséñamelas, ¿no? Por decirlo menos, hasta una chica que me dijo como que en el chat en vivo, o sea, si ustedes nunca han visto un streamer, voy a decirles rápidamente, ¿no? La mujer está jugando en su supercomputadora con su super tecnología, ¿no? Ellas están jugando, pero al mismo tiempo están leyendo el chat, ¿no? Entonces, difícilmente, o sea, depende del tipo de juego que estés jugando, ¿no? Pero difícilmente puedes detenerte a pensar qué es lo que estás leyendo, ¿no? O sea, también en esa parte entran como un chorro de exigencias y de habilidades que tienes que desarrollar, de estar jugando, de estar leyendo y de estar como tratando de tener un espacio controlado de todo esto, ¿no? Entonces, en un chat en vivo, ¿no? Ella lee un comentario así como de, te hago una mascarilla, no importa que me desmaye, ¿no? Haciendo referencia a la eyaculación, ¿no? Entonces, pues son cuestiones así como súper tensas, ¿no? ¿Le pasas a la que sigue, por favor? Al final de este testimonio dice así como, te llegan a decir este tipo de cosas y los baneas, ¿no? O sea, los bloqueas, les limitas el acceso. Pero ¿y lo que pasa contigo, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Así de, oye, eres mujer, báilame, ¿no? Así, párate y báilame, ¿no? Enséñamelas, ¿no? Y un montón de otras cosas, ¿no?
el típico que dice Mary Roots, ¿no? Vete a la cocina, hazme un sándwich, ¿no? Y que también está súper relacionado con los roles que no dejan de existir, también los estereotipos en las dinámicas de juego, ¿no? Porque hay, por ejemplo, este juego que es súper popular, que es Liga de Leyendas o League of Legends, que es el principal en los deportes electrónicos, que tiene diferentes tipos de personajes, ¿no? Entonces uno es como el peleador principal, discúlpenme, no sé los nombres exactos, el peleador principal y los otros jugadores, los otros personajes, perdón, que son como de soporte, que son personajes de cuidado, ¿no? Lo que haces o lo que tienes que ir haciendo es ir cuidando al peleador principal, ¿no? Lo vas curando, literalmente lo vas curando, ¿no? Y entonces ese tipo de personajes está como que se los dejan a las mujeres, ¿no? Y también yo haciendo memoria cuando yo llegué a jugar League of Legends, ¿no? También era como, no, tú juega tal personaje porque es carreador, ¿no? Le llaman carreador, como que los llevas ahí de carrito, ¿no? Como que los vas cuidando, ¿no? Entonces tú te vas de carry y deja que nosotros hagamos el trabajo, ¿no? Entonces, o sea, esas cosas que me pasaron a mí hace, no sé, 10 años, las estoy entendiendo hasta ahora, o sea, con todas las implicaciones de la violencia que eso significa, ¿no? Y también, bueno, están como así, panorama súper breve que estoy haciendo como de todas las tensiones que hay desde los personajes de juego hasta las corporalidades que están afectadas ahí, ¿no? O por ejemplo también hay otras chicas que son trabajadoras de la industria de los videojuegos y te dicen como, bueno, es que si yo voy a ir a una junta tengo que disfrazarme de adulto, ¿no? Porque no solo soy mujer, sino que soy joven, y no solo soy mujer y soy joven, sino que trabajo en una industria de videojuegos. Entonces tengo que buscar validarme, ¿no? Y entonces me pinto y me pongo el taconcito y el blazer bonito, ¿no? Y entonces es como, o sea, ¿por qué? ¿No? Porque también en algún momento otra chica me decía como, bueno, es que yo he visto que los hombres sí llegan a las juntas así como con lo primero que encontraron, ¿no? Y nosotras pues sí tenemos que llegar así de que presentables y no sé qué, ¿no? Entonces esos también son como estas exigencias que tienen, no sé, el imaginario colectivo, la colectividad, la sociedad, el capitalismo, el machismo, no sé, todo junto, al formar parte de estos espacios masculinizados, ¿no? Entonces, bueno, no todo está perdido, ¿no? Voy a cerrar diciendo que no todo está perdido. La que sigue, por favor. Así como decían las compañeras, decía Paulina, decía Monse y decía Nayeli, hay momentos en los que la colectividad yo voy a decir, nos salva, ¿no? Ellas puntualizan como que, por ejemplo, Paulina decía mucho, aquí seguimos, ¿no? Aquí sigo, aquí seguimos, que es también una frase que me dijo una chica en algún momento que me encantó, ¿no? Así como que su mamá le dijo, pues ya cuando crezcas se te va a quitar, ¿no? Y ella dice, pues ya casi vamos para los 30 y aquí seguimos, ¿no? Y ahorita ella ya tiene más de 30, ¿no? Entonces, o sea, también esa parte como de la infantilización de la industria de los videojuegos o del gusto por los videojuegos, ¿no? A mí me pasó en espacios académicos, ¿no? ¿Por qué estás investigando eso que no sirve para nada, que además es infantil y inútil, ¿no? Por demás, inútil, ¿no? Por decirlo menos que me dijeron. Entonces, volveré a que no todo está perdido. Aquí... este es un fragmento de algo que me dijo una chica que trabaja en la industria de los videojuegos, ¿no? Como que es un trabajo continuo, un trabajo que sigue presente, que se tiene que seguir haciendo, en donde dice que están buscando apropiarse y reapropiarse y abrir espacios, ¿no? Por ejemplo, otra chica me decía como, es que antes era yo y otra que ni la conocía, que andaba por allá en los eventos de la industria, pero si ahora somos 5 yo voy y junto a las 5 y a ver qué vamos a hacer y pásame tu WhatsApp y pásame tu Facebook y pásame todo para que sigamos en contacto, para que armemos juntas, ¿no? Y así, por ejemplo, hay una chica que armó ya una red bastante grande que se llama Woman in GameX,
que es de las redes más grandes de mujeres en México y que además tiene conexión con las redes que se han hecho en América Latina de mujeres trabajadoras de la industria y jugadoras de la industria de videojuegos, ¿no? Streamers sobre todo, o aquellas que buscan profesionalizarse, ¿no? Entonces, esta colectividad es la que yo reconozco, ¿no? Como que es la que está haciendo resignificar los espacios, apropiarse de los espacios, ¿no? Quienes están en la industria también me dicen como, bueno, vamos a procurar que haya espacios seguros, ¿no? Que que implique que cualquier persona que trabaje, ¿no? Por ejemplo, la diversidad sexogenérica, que pueda trabajar sintiéndose seguro o segura, ¿no? O segure. Entonces, sí, principalmente es esta apropiación en femenino, ¿no? Pero también considerar este abanico de posibilidades. La que sigue, por favor. Entonces, este reconocimiento entre nosotras, ¿no? Ya les contaba como un poco de las resistencias, de la resignificación que hacen también. Por ejemplo, una chica decía como, bueno, es que yo escribo para videojuegos, ¿no? Y trato de que el lenguaje sea neutro, de que sea en femenino, o trato como de que haya más personajes más neutros, ¿no? Cosas como esas. Y bueno, estos espacios seguros y espacios que también han denominado algunas videojugadoras como espacios seguros, espacios de autocuidado, que eso también es una frase que me encanta y cada que puedo la digo. Una chica me dijo como, hay mujeres que en su autocuidado se van a cortar el cabello, se van a poner uñas y yo elijo prender mi consola, ¿no? Entonces, para mí este es mi rato de descanso, este es mi rato de spa, este es mi rato de autocuidado, ¿no? Y el estar buscando constantemente espacios ha crecido mucho. Por ejemplo, los grupos en Facebook, grupos separatistas en Facebook, ¿no? En otras redes, en Discord, por ejemplo, que también es muy utilizado por las personas que videojuegan. Y ya para cerrar, porque a lo mejor ya me extendí un montón, quiero decirles que si no les gustan los videojuegos o si no lo han intentado, lo intenten, porque es increíblemente relajante. Y también quiero decir que he entendido que jugar es resistencia y jugar es revolución, ¿no? Entonces vamos a apropiarnos también del tiempo libre y de estos espacios de ocio. Gracias. Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta mesa. Vamos a seguir con la mesa siguiente, pero no nos vamos a ir de este encuentro en otro momento sin dialogar sobre las convergencias y las divergencias entre todo lo que estamos compartiendo. Agradezco mucho a Ana Valeria Rodríguez Barrientos, a Nayeli Itzel Miranda, a Ana Paulina Sánchez Rubio Terán y a Montserrat Gómez Ornelas. Y